Mi maestro me dejó hacer un cuestionario de historia sobre el bloque 1 de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. Bueno, vamos a empezar. Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de la prehistoria y origen del ser humano, del poblamiento de los continentes en el proceso de sedentarización. A ver, vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Cómo comenzó la prehistoria? El origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los homínidos, los primeros ancestros de los humanos, emigraron en busca de alimento, de Asia a Europa primero, luego a Oceanía y por último a América. Este periodo comenzó hace más de 3 millones de años y se le conoce como prehistoria. Pregunta número 2. ¿Cómo terminó la prehistoria? La prehistoria terminó con la invención de la escritura, alrededor del 3200 a.C. A partir de entonces se señala como el comienzo de la historia. Pregunta número 3. ¿Dónde se originó el ser humano? Bueno, el origen del ser humano tuvo lugar en África, donde los homínidos emigraron en busca de alimento a todos los demás continentes, de Asia a Europa, luego a Oceanía y al final a América. Pregunta número 4. ¿En qué periodo se domesticaron animales y se inició el cultivo de plantas? Mi libro dice que durante el periodo neolítico el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales, como vacas, cerdos y ovejas. Asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances se logró el paso de la vida nómada a la sedentaria. Pregunta número 5. ¿Cuáles son algunas características del periodo de la prehistoria denominado Paleolítico? Bueno, que yo me acuerde, el Paleolítico marca el inicio de la prehistoria, y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. También la utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Pregunta número 6. ¿Cómo eran las características físicas de los homínidos? Bueno, los homínidos son ancestros de los seres humanos. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos. Por esas características fueron capaces de fabricar instrumentos, lo que los distingue de los primates hominoideos. Existieron dos grupos de homínidos, los Australopithecus y los Homo, que también se puede traducir como hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Pregunta número 7. ¿Por qué se les dio ese nombre a los Australopithecus? Fueron llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo. Eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Un dato curioso es que se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos en África. Pregunta 8. ¿Cómo se subdividió la especie Australopithecus cuando desarrollaron diversas características? Bueno, para empezar, el Australopithecus es el primero de todos los antecesores del ser humano. Después del Australopithecus siguen los Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo neanderthalis. Estos se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Además, cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. Pregunta número 9. Ahí esta sí me la sé. ¿Por qué el Homo sapiens logró su supervivencia? Bueno, la mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, o sea, el humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente, transmitir sus conocimientos y adaptarse a su entorno.
Pregunta número 10. ¿Cómo eran inicialmente los homínidos? Bueno, los homínidos al principio eran nómadas, pues se dedicaban únicamente a la recolección, lo que los obligaba a trasladarse de un lugar a otro para hallar alimento. Eran omnívoros, pero en su mayoría comían hojas, frutos y cortezas. También se dedicaban a la fabricación de herramientas afiladas para la caza de animales, para así obtener carne. Pregunta número 11. ¿Cuál se considera como uno de los motivos por los cuales los homínidos emigraron de África? Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas, lo cual no les dejaba muchas opciones. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Pregunta 12. ¿Qué interacciones se dieron entre los homínidos al emigrar a otros territorios y al adaptarse a su ambiente? Para empezar, entre el 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares como herbazales, bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente estepas, desiertos, taigas y tundras. A pesar de que la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región natural. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Qué interesante, ¿no? Mi maestro me dejó hacer un cuestionario de historia sobre el bloque 1 de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. Pregunta 14. ¿Qué ocurría en la casa mayor? En la casa mayor se capturaban animales grandes que vivían en espacios abiertos, en bosques o en alta montaña. Ejemplos de esto son los renos, caballos, bisontes, mamuts, lobos, linces, ciervos, osos, cabras, monteses y antílopes. Pregunta 15. ¿Cómo era la caza menor? A diferencia de la mayor, en la caza menor se atrapaban roedores y aves, o sea, animales pequeños, y para complementar su dieta pescaban. Pregunta 16. ¿Qué implicaciones tuvo la elaboración de herramientas de piedra? Bueno, en mi libro dice que la elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional. Tuvieron que planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía al producir fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra otro, así como el hervir el agua calentando piedras. Pregunta 17. ¿En qué consistía la técnica de percusión en la elaboración de instrumentos? Bueno, yo vi en mi clase de historia que la percusión consistía en golpear una piedra con un objeto más duro para desprenderle pedazos. Pregunta 18. ¿Qué hacían con la técnica de presión? Esa técnica consistía en comprimir las orillas de una piedra entre dos pedazos de hueso para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo. Pregunta 19. ¿En qué consistía el desgaste? El desgaste se realiza mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. Pregunta 20. ¿Para qué usaban los seres humanos madera y hueso? Bueno, además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y las cosían con instrumentos como agujas.
Sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. Bueno, ya terminamos la mitad del cuestionario y del tema. Ya podemos descansar.